Me estaba muriendo a cámara lenta, y nadie en aquella casa quería que yo descubriera por qué. Me llamo Roland M. C. Caffey. Tengo 68 años, soy ingeniero estructural jubilado, viudo desde hace casi 11 años, y hasta hace unos 6 meses te habría dicho que mi mayor preocupación era si el arce del jardín delantero sobreviviría a otra tormenta de hielo. Ahora sé que no. Ahora sé que un hombre puede sentarse en la mesa de su propia cocina, comiendo comida preparada con las propias manos de su única hija, y ser asesinado por entregas. Déjame volver atrás. El problema empezó como empiezan la mayoría de los desastres lentos. En silencio. Tan en silencio que ni siquiera notas que la aguja se mueve. La primavera pasada empecé a despertarme con la mano temblando. No mucho. Lo justo para que la taza de café chocara contra el platillo. Pensé que era la edad. 68 no es ser un anciano, pero tampoco son 24. Y mi médico llevaba años murmurando algo sobre pruebas para detectar Parkinson. Así que hice una nota mental para llamar a la clínica y luego se me olvidó, como se te olvidan las cosas cuando estás solo y no hay nadie que te las recuerde. Luego llegaron las náuseas. Cenaba algo perfectamente normal, el estofado de mi hija, por ejemplo, que llevaba preparando desde que tenía 14 años y ganó una cinta en el Club 4H. 4 horas después, acababa de rodillas en el baño de arriba, con arcadas hasta que me dolían las costillas. Culpé a la carne. Culpé a mi estómago. Culpé a todo, excepto a la mujer que lo había cocinado. Porque, ¿qué clase de padre acusa a su hija de estar envenenándolo? Lo de la memoria fue lo que me asustó. Entraba al garaje buscando una llave inglesa y me quedaba allí de pie 10 minutos, intentando recordar si buscaba una llave inglesa, mis llaves o mis propios zapatos. Una tarde fui en coche a la ferretería y, a mitad de camino, olvidé a dónde iba. Me detuve en el arcén de la Ruta 9 y me quedé allí sentado, llorando sobre el volante. 68 años, llorando como un niño porque creía que estaba perdiendo la cabeza. Hay algo que nadie te cuenta sobre perder a tu esposa. No solo la pierdes a ella. Pierdes a la persona que te observaba. La persona que habría dicho, Roland, has perdido peso. Oh, cariño, tienes mala cara. Cuando Ellen murió de cáncer de páncreas en 2015, perdí mi espejo. Después de eso, durante una década, la única persona que me vio de cerca fue mi hija, Bridget. Y después de que se casara con Logan Wessler hace 3 años, las únicas personas que me veían de cerca eran Bridget y Logan, porque se mudaron conmigo. Esa parte fue culpa mía. O quizá no culpa mía, pero sí mi decisión. La casa es demasiado grande para un solo hombre. 4 habitaciones, un sótano terminado, media acre de terreno en Riefield, Connecticut, el tipo de pueblo donde los agentes inmobiliarios llaman fincas a las casas de campo y ponen una coma en cada precio. Cuando Bridget vino a verme 18 meses después de la boda y me dijo que Logan había perdido su trabajo de ventas y que se estaban ahogando con el alquiler en Stamford, le dije, vuelve a casa. Vuelve a casa, cariño. Vivid conmigo. La casa algún día será tuya de todos modos. Esa frase. La casa algún día será tuya de todos modos. Esa frase. La casa algún día será tuya de todos modos. He repetido esa frase en mi cabeza 1000 veces. La dije de pie en mi propia cocina, sosteniendo una taza de café que Ellen había comprado en una feria artesanal en 1998. Y no tenía ni idea de que acababa de disparar la señal de salida de la peor carrera de mi vida. Así que se mudaron. Bridget ocupó su antiguo dormitorio, reformado para una pareja casada. Logan convirtió el estudio en lo que él llamaba su oficina, aunque nunca lo vi trabajar mucho allí. Lo habían despedido de un puesto de ventas farmacéuticas. No tenía ningún reparo en contar aquella historia. Culpaba a su jefe, culpaba a la empresa, culpaba a todos menos a sí mismo. Logan tenía 36 años, era atractivo de una forma demasiado pulida, el tipo de hombre que te estrechaba la mano con demasiada fuerza y se reía demasiado alto de sus propios chistes. Nunca llegué a congeniar con él. Pero Bridget lo amaba, y Bridget era todo lo que yo tenía, así que lo intenté.
Durante el primer año, todo fue bien. Bridget trabajaba a tiempo parcial en una librería infantil del pueblo. Logan decía que hacía consultorías. La hipoteca de la casa estaba pagada desde hacía años. Ellen y yo habíamos sido personas prudentes, así que yo cubría los impuestos de la propiedad y los servicios, y ellos se encargaban de la compra y la gasolina. Razonable. Adulto. Bien. Luego, el pasado marzo, empecé a enfermar. Y para julio ya era un fantasma. Había perdido 23 libras. Se me caía el pelo en la ducha, mechones con los que podrías atascar un desagüe. La mano derecha me temblaba tanto que dejé de escribir cheques. Bridget se había hecho cargo de pagar las facturas. Muy dulce por su parte. Muy útil. Logan había empezado a llamarme viejo, algo que antes nunca hacía, y a ayudarme a levantarme de las sillas, algo que antes tampoco hacía. Y yo, idiota de mí, estaba agradecido. Agradecido por la ayuda. Agradecido de que mi familia se estuviera reuniendo a mi alrededor en mi decadencia. La vecina lo notó antes que yo. Al otro lado de la calle vivía una mujer llamada Idris Cavendish, de 81 años, viuda 2 veces, profesora de piano jubilada, con el pelo del color de la lana de acero y una mirada capaz de arrancar la pintura de un granero. Ellen solía llevarle galletas de Navidad todos los años. Después de que Ellen muriera, Idris mantuvo la tradición al revés. Me traía una lata de galletas de mantequilla cada diciembre, y en primavera nos sentábamos en su porche a hablar de las ardillas y de los políticos en ese orden de importancia. En agosto, un martes, nunca lo olvidaré, salí a buscar el correo en bata a las 10 de la mañana. Estaba demasiado cansado para vestirme. A mitad del camino de entrada tuve que parar y apoyar la mano en la farola para no caerme. Idris estaba al otro lado de la calle regando sus hostas. Dejó la regadera en el suelo, cruzó hacia mí con aquellas piernas delgadas como las de un pájaro, me tomó la muñeca con la mano y me sintió el pulso como una doctora rural de 1952. Dijo: «Roland, ven a sentarte a mi porche». Me senté. Me trajo agua en un vaso alto, no del grifo, sino de una botella sellada que abrió delante de mí. Recuerdo ese detalle porque en aquel momento me pareció extraño. Me observó beberme todo el vaso. Luego se inclinó hacia adelante y no desperdició ni una palabra. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Qué? Esto. Señaló hacia mí. La bata. El temblor. La forma en que mi clavícula sobresalía como una percha. ¿Cuánto tiempo? 5 meses, quizá 6. ¿Y el médico qué dice? No he ido realmente. Bridget sigue diciendo que me llevará. Todavía no hemos ido. Sus ojos se entrecerraron. Quiero que entiendas lo que quiero decir con eso. Idris tenía los ojos azules, acuosos y pálidos, de esos que parecen soñadores en las fotografías, pero cuando se entrecerraban se volvían duros como piedras de río. Dijo en voz muy baja: «Roland, ¿quién vive ahora mismo en tu casa además de ti?» Se lo dije. Asintió una sola vez, como si yo hubiera confirmado algo que ella ya había deducido por su cuenta. Dijo: «Vas a hacerme un favor. Vas a decirle a tu hija y a su marido que te he invitado a la casa de mi sobrina en Florida durante una semana. La sobrina existe. Se llama Marjorie. Te cubrirá. Vas a hacer una maleta, vas a ir al aeropuerto y no vas a subirte al avión». La miré fijamente. «Vas a quedarte una noche en el Marriott Courtyard junto al aeropuerto. A la mañana siguiente vas a volver al pueblo, silencioso como un ratón. Vas a quedarte en mi habitación de invitados y vas a vigilar tu propia casa desde mi ventana delantera». «Idris, ¿qué estás?» «Roland». Puso su mano sobre mi rodilla. Su mano era ligera como el papel. «He enterrado a 2 maridos. Al segundo lo envenenó su hija. Tardé 4 años en demostrarlo. Para entonces, ella ya había pasado a por mí. Sigo aquí porque lo descubrí y porque tengo la constitución de un tanque. Tú no. Estarás muerto para Navidad».
Quiero decirte que discutí. Quiero decirte que dije, no, mi hija me quiere. Mi yerno es un hombre decente. Idris, estás siendo paranoica. Quiero decirte que fui un buen padre incapaz de imaginar algo así. Pero ya lo había imaginado. Alguna parte de mí, en algún lugar bajo la niebla y los temblores, llevaba semanas gritándolo. La forma en que Logan me miraba comer. La forma en que Bridget no terminaba de mirarme a los ojos cuando dejaba el plato sobre la mesa. La forma en que susurraban en la cocina por la noche cuando creían que yo dormía arriba. La forma en que los papeles del seguro de vida, que yo nunca había pedido actualizar, aparecieron en mi escritorio un domingo por la tarde, con Logan diciendo, «Viejo, quizá quieras echarle un vistazo a esto, solo para quedarte tranquilo». Me quedé sentado en el porche de Idris durante mucho tiempo. Un cardenal se posó en su comedero para pájaros, comió hasta saciarse y se fue volando. Al final dije, «¿Florida cuándo?» Ella dijo, «El sábado». Eso me daba 4 días. 4 días para actuar con normalidad en una casa donde me estaban matando. 4 días para tragar cualquier cosa que pusieran delante de mí, sonreír y decir, «Gracias». No voy a mentirte. Fueron los 4 días más largos de mi vida. Cada comida era un cálculo. Aprendí a mover la comida por el plato. Aprendí a derramar café a propósito. Aprendí a dar un bocado, masticar y luego toser en la servilleta. Había sido ingeniero durante 40 años. Sabía resolver problemas. Simplemente no esperaba que mi último problema fuera comer sin morir. El viernes por la noche, Bridget preparó pastel de carne. Dejó el plato delante de mí y dijo, «Papá, apenas estás comiendo. Tienes que mantener las fuerzas». Y me observó. Me observó levantar el tenedor. Y miré a mi hija, mi única hija, la niña que solía subirse a mi regazo y pedirme que le leyera buenas noches, Luna una vez más. Y pensé, lo sabes. Sabes exactamente qué hay en este plato. Y di un bocado, sonreí y dije, está maravilloso, cariño. El sábado por la mañana, Logan me llevó al aeropuerto internacional Bradley. Cargó mi maleta. Me abrazó en la acera. Dijo, que tengas un gran viaje, viejo. Manda fotos. Le dije que lo haría. Entré en la terminal. Hice como si fuera hacia mi puerta de embarque. Esperé 15 minutos. Luego salí otra vez. Tomé un Uber hasta el Marriott Courtyard como Idris me había indicado. Pagué en efectivo y dormí 12 horas seguidas en la cama más barata del condado de Hartford. El domingo al amanecer, ella me recogió en su Buick Century de 2011. Conducía como una mujer a la que nunca le habían puesto una multa en su vida, porque jamás le había dado a nadie la oportunidad de ponérsela. Entramos en su garaje con la puerta ya subiendo y bajando de nuevo. Pasé a la casa por su cocina. Subí a la habitación de invitados y, desde la ventana de aquella habitación, detrás de una cortina fina, podía ver directamente mi propio comedor, mi propio salón, mi propia entrada. Eso fue el domingo por la mañana. Para el domingo por la noche, empecé a comprender la forma de lo que me estaban haciendo. Los coches empezaron a llegar a las 9. No 1 ni 2, sino 7, 8, 9 coches aparcados por toda mi calle, en mi entrada y sobre mi césped. Hombres de 30 y 40 y tantos años. Algunas mujeres, todos vestidos como para una noche de casino. Logan estaba en la puerta principal recibiéndolos como el anfitrión de una boda. Bridget estaba detrás de él con una bandeja de bebidas. Mis bebidas. Estaba sirviendo mi whisky de Malta a desconocidos y riéndose. Idris me trajo un sándwich y una taza de té, y se sentó en la mecedora a mi lado. No hablamos durante mucho tiempo. Solo miramos. Para las 10, la mesa del comedor estaba cubierta con una tela verde de fieltro y convertida en una mesa de póker. En el salón había otras 2 mesas funcionando, blackjack, parecía, y algo que no alcanzaba a distinguir. Había un hombre en la barra con una caja de dinero. Había una mujer con un vestido ajustado, moviéndose entre las mesas con una libreta como una camarera de cócteles.
Logan recorría la sala como un director de crucero. Bridget estaba sentada en el brazo del sofá junto a un hombre que no reconocía, riéndose de algo que él había dicho, con la mano sobre su rodilla. Sentí la mano de Idris en mi hombro. Dijo, «Hay más. Sigue mirando». Alrededor de las 11, Logan salió al garaje. Volvió guiando a un hombre al que yo nunca había visto. Un hombre mayor, corpulento, con un traje caro. Se sentó a la mesa del comedor, Logan se sentó con él, extendieron unos papeles y comenzaron a hablar en voz baja. No podía oír, pero no hacía falta, porque en un momento dado Logan señaló la pared, luego señaló la escalera, luego señaló la ventana salediza. Le estaba enseñando la casa al hombre. El hombre asentía. El hombre sacó un bolígrafo y Logan deslizó un papel sobre el fieltro. Y el hombre escribió algo en él y se dieron la mano. Y lo supe. Lo supe de la misma manera que sabes que una cercha de un puente va a fallar antes de que falle. Había pasado 40 años leyendo cargas y tensiones, y la carga sobre mi vida en ese momento era clara como una campana. Mi yerno estaba vendiendo mi casa. No después de que yo muriera. Antes. La estaba vendiendo a mis espaldas, con una escritura falsificada o un poder notarial falso, mientras supuestamente yo estaba en Florida y, muy convenientemente, a punto de ser encontrado muerto a mi regreso por un trágico e imprevisible colapso médico. Sentí que el pecho se me cerraba. Empecé a levantarme. Idris me empujó de nuevo hacia la silla con fuerza, con más fuerza de la que sus brazos deberían haber tenido. Dijo, «Todavía no». «Ahí». «Sí, ahí están». «Y si llamas a la policía ahora mismo, ¿sabes qué va a pasar?» La miré fijamente. «Habrás impedido un crimen que todavía no ha terminado del todo. Lo negarán todo. El comprador dirá que no sabía nada. Tu hija llorará. Tu yerno sonreirá con esa sonrisa. Tendrás una casa llena de jugadores acusados de delitos menores, y mañana volverás a casa e intentarás vivir allí con las personas que intentaron matarte, sin pruebas de lo que realmente estaban haciendo. Roland, tienes que dejar que siga. Tienes que dejar que ellos mismos escriban la confesión completa». Tenía razón. Que Dios me ayudara. Tenía razón. Volví a la ventana. La partida de póker duró hasta las 2 de la mañana. El hombre de los papeles se marchó a la 1 con una copia de algo bajo el brazo y un sobregrueso que iba en dirección contraria, al bolsillo de la chaqueta de Logan. La camarera de cócteles estaba besando a un hombre en mi cocina. A medianoche, alguien vomitó en el seto de mi jardín delantero. A la 1:30. Bridget, mi Bridget, bailó sobre la mesa del comedor a las 2 menos cuarto, con la camisa desabrochada por aquí, mientras la vitrina de porcelana de mi difunta esposa permanecía a 1 metro de distancia, observando. Para entonces ya había pasado el punto de llorar. Estaba en un lugar más frío. El lunes por la mañana llamé a mi antiguo compañero de universidad, Pierce Ayobay. Pierce había sido abogado corporativo toda su carrera, ahora retirado en una granja de caballos en Wilton. Se lo conté todo. Escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, dijo, «Roland, voy a darte el mejor consejo que recibirás en tu vida. No llames a la policía todavía. Llama a un investigador privado llamado Sutherland Avery. Es caro y vale cada centavo. Y mantén el teléfono en silencio en todo momento dentro de esa habitación de invitados. ¿Me entiendes?» Lo entendí. Sutherland Avery llegó a la puerta trasera de Idris el lunes por la tarde. 50 y tantos, de voz suave, parecía contable. Para esa misma noche ya había instalado 4 cámaras pequeñas dentro de mi casa. No me preguntes cómo. Entró por la puerta exterior del sótano mientras Logan y Bridget estaban comiendo fuera. Colocó una cámara en el comedor, una en la cocina, una en el salón y otra en la oficina de Logan. Las conectó a un router celular que escondió en el ático. Para el lunes por la noche, yo podía ver mi propia casa en tiempo real desde un portátil en la habitación de invitados de Idris. Lo que vi durante los siguientes 11 días me lo llevaré a la tumba. Vi a Bridget echar algo en mi café.
No en cada taza, quizá en una de cada 3. Se quedaba de pie junto a la encimera, miraba por encima del hombro, sacaba un pequeño frasco marrón del armario sobre el frigorífico y dejaba caer una sola gota en mi taza antes de llevarla al comedor. La vi hacerlo el martes. La vi hacerlo el miércoles. La vi hacerlo el jueves. La vi hacerlo el jueves. Vi a Logan decir por teléfono en su oficina las palabras: no va a llegar a noviembre. Solo necesitamos que firme primero la directiva médica. Después de eso, será cuestión de tiempo. Y luego se rió. Vi a mi yerno recibir a un hombre con un traje barato en la puerta trasera a las 11 de la noche, y lo vi entregarle $1000 en efectivo, y vi a aquel hombre entregarle un documento notariado. Vi a Logan guardar ese documento en una carpeta etiquetada como Roland dentro del cajón de su escritorio. Vi a Bridget el miércoles por la tarde, sentada sola en mi salón, mirando la pared durante 45 minutos. No lloró. No rezó. No se derrumbó. Solo miró fijamente. En un momento levantó la mano y se tocó la cara, como hacía cuando era una niña pequeña metida en problemas y no sabía qué hacer. Ese día casi me rompí. Casi llamé a su móvil solo para escuchar su voz y suplicarle que parara. Idris me encontró con la mano sobre el teléfono y me lo quitó sin decir una palabra. Para el segundo fin de semana, Sutherland Avery me había preparado un expediente de 47 páginas, vídeo con marcas de tiempo, transcripciones de audio, una copia del poder notarial falsificado que Logan había estado usando para preparar la venta al comprador, un hombre llamado Reggie Doland, un casero explotador de New Haven especializado en propiedades en apuros que podía revender rápido y en silencio. Pierce Ayobay contactó con alguien de la Fiscalía Estatal. La Fiscalía Estatal contactó con alguien de la Policía Estatal de Connecticut. Para el domingo por la noche, tenía una reunión fijada para el martes por la mañana en la Unidad de Delitos Mayores en Meriden. Pero antes de todo eso, todavía tenía una noche más que soportar. El sábado por la noche, Idris subió a la habitación de invitados con una copa de vino para cada uno. Nos sentamos en las mecedoras y observamos mi casa. Las luces estaban encendidas en todas las ventanas. Logan organizaba otra noche de apuestas. Los coches se acumulaban. La música retumbaba. Y en la pantalla del portátil de Sutherland vi a mi hija, sobria, junto a la encimera de la cocina, sacar el pequeño frasco marrón del armario, mirarlo durante mucho tiempo y volver a guardarlo sin usarlo. Esa noche no envenenó el café. No porque yo no fuera a beberlo. Ella no sabía que yo no iba a beberlo. Creía que yo estaba en Florida. Simplemente se detuvo una noche. Te diré la verdad. Ese momento dolió más que el envenenamiento, porque significaba que una parte de ella lo sabía. Una parte de ella siempre lo había sabido, y aún así lo había hecho casi cada 2 días durante meses. El martes por la mañana me senté en una sala de conferencias en Meriden con 2 detectives, una fiscal adjunta, Pierce Ayobay y Sutherland Avery. Les conté todo. Les mostré todo. La detective principal, una mujer llamada Henrietta Cosgrove, con 26 años en el cuerpo, revisó el expediente de Sutherland y dijo 3 palabras: los tenemos. El plan era elegante. Yo volvería de Florida el jueves por la tarde, exactamente cuando Logan y Bridget me esperaban. Actuaría enfermo y confundido. Dejaría que me acostaran. Fingiría beber el té que Bridget inevitablemente me traería. Y a las 8 de la mañana del viernes, antes de que tuvieran tiempo de hacer cualquier otra cosa, la policía estatal entraría por la puerta principal con una orden para registrarlo todo. La propiedad, los documentos, el frasco marrón, todo. El jueves por la tarde, Logan me recogió en el aeropuerto. Me abrazó. Cargó mi maleta. Dijo: bienvenido a casa, viejo. Te ves mejor. Florida te ha sentado bien. Sonreí y dije: sí. Me siento mucho mejor, hijo. Bridget nos recibió en la puerta principal. Había preparado mi estofado favorito, la misma receta que llevaba enfermándome durante 6 meses. Había encendido velas. Me besó en la frente. Dijo: papá, te he echado muchísimo de menos.
Me senté en la mesa de mi propio comedor. La mesa donde Ellen y yo nos habíamos sentado durante 31 años. La mesa donde le había enseñado a Bridget a hacer divisiones largas. La mesa donde Logan había extendido una escritura falsificada sobre fieltro verde ante un casero explotador de New Haven. Cogí el tenedor. Corté un trozo de carne. Me lo metí en la boca, mastiqué y tragué. Dejé que mi hija me envenenara una vez más. Por el caso. Por las pruebas. Quiero que entiendas lo que eso requirió. Dormí 4 horas aquella noche. El viernes, a las 7:55 de la mañana, escuché coches en la calle, 3 indistintivos y 2 patrullas. A las 8 en punto, llamaron a la puerta. Logan abrió en bata. Observé desde lo alto de las escaleras mientras la detective Cosgrove le mostraba la orden. Él se giró muy despacio y me miró arriba, en el rellano. Quiero decirte que parecía sorprendido. No lo parecía. Parecía furioso. La sonrisa se le cayó de la cara como yeso mojado, y debajo apareció un hombre que yo nunca había conocido. Un hombre con ojos planos y muertos que ya estaba calculando qué podía decir, a quién podía culpar, contra quién podía volverse. Me miró en aquellas escaleras y dijo, «Hijo de puta». Yo dije, «Sí, Logan, lo soy». Bridget salió de la cocina con una taza de café en la mano. Vio a los detectives. Vio a los agentes uniformados. Me vio a mí en lo alto de las escaleras, en pijama, y la taza se le resbaló de la mano y se hizo añicos sobre el suelo de madera que mi padre había instalado en 1962. No gritó. No corrió. Solo se quedó allí de pie, con las manos colgando a los lados, mirándome con el rostro de una mujer que llevaba 6 meses esperando que la atraparan. Arrestaron a Logan primero. Le pusieron las esposas en el vestíbulo. Se fue sin pelear, pero sus ojos no se apartaron de mí. Bridget fue la segunda. Fueron más delicados con ella. Para entonces ya estaba llorando. Por fin lloraba, sollozando como solía hacerlo cuando tenía 8 años y había roto algo que no debía tocar. Me miró mientras la llevaban delante de mí y dijo, «Papá, papá, por favor». Y quiero decirte que me mantuve firme. Quiero decirte que fui una roca. No lo fui. Me senté en el escalón superior, me cubrí la cara con las manos y lloré como un hombre que acababa de enterrar a su única hija, porque en cierto modo lo había hecho. El juicio duró 8 meses. Logan recibió 22 años por intento de asesinato, conspiración, fraude, falsificación y por operar un establecimiento de apuestas sin licencia. La jueza, una mujer de unos 60 años con un rostro como la ladera de una montaña, lo llamó en sus comentarios de sentencia un hombre completamente carente de conciencia. Podrá optar a la libertad condicional en 2042. Tendrá 60 años cuando salga. Si sale. Bridget aceptó un acuerdo. Conspiración para cometer asesinato, fraude, infracciones relacionadas con sustancias controladas. 12 años. Con buena conducta, quizá cumpla 8. Su abogado intentó argumentar que había sido coaccionada, que Logan la había manipulado, que era una esposa maltratada. El fiscal mostró el vídeo de ella de pie en la encimera de mi cocina, sola, eligiendo poner las gotas en el café. 3 días de vídeo. 41 ocasiones separadas. El jurado no tardó mucho. Fui a verla una vez a la prisión de York, 6 semanas después de que la sentenciaran. Entró en la sala de visitas con su uniforme de reclusa, se sentó al otro lado del cristal y cogió el teléfono. Dijo, «Papá, lo siento muchísimo». Sostuve el teléfono contra mi oído y miré a la hija que había criado. La niña a la que enseñé a montar en bicicleta en el callejón sin salida detrás de nuestra casa. La joven a la que acompañé al altar 3 años atrás, hacia un hombre en quien nunca confié. Y le dije la única verdad que me quedaba por decir. Dije, Bridget, sé que lo sientes, y te perdono como perdona un padre, pero no voy a estar en tu vida nunca más. Ni visitas, ni cartas, ni audiencias de libertad condicional. Cuando salgas, tú y yo seremos desconocidos, porque el precio de amarte fue casi mi vida, y no tengo otra vida para gastar.
Ella puso la mano sobre el cristal. Yo no levanté la mía para tocarla. Me puse de pie, colgué el teléfono y salí de aquella sala de visitas sin mirar atrás. Ni una sola vez. Y en el aparcamiento me quedé sentado en mi camioneta durante 45 minutos antes de poder verlo bastante bien como para conducir. Eso fue hace 1 año y medio. Vendí la casa. Ya no podía vivir allí. Cada habitación tenía un recuerdo que no quería. Cada rincón tenía un ángulo de cámara que había visto en el portátil de Sutherland. Se la vendí a una pareja joven con 2 niñas pequeñas. Y el día que el camión de mudanzas salió del camino de entrada, crucé la calle y llamé al timbre de Idris. Idris tiene ahora 83 años. Sigue siendo aguda, sigue dando miedo. Le dije que me marchaba de Connecticut. Ella dijo, ¿a dónde? Dije, a donde me lleve la carretera. Ella dijo, envíame una postal de vez en cuando, Roland. Desde donde sea que te lleve. Lo hago. Le envío una cada mes desde Nashville, Asheville, Savannah y un pueblo pesquero en la franja de Florida cuyo nombre no puedo pronunciar. Compré una caravana pequeña. Conduzco. Pesco. Leo. Me uní a una logia Elks en Tallahassee durante 3 meses e hice algunos amigos allí. He recuperado 20 libras. Las manos ya no me tiemblan. El pelo me está creciendo blanco en lugar de gris, lo que mi médico dice que es normal después de ese tipo de exposición tóxica. El veneno era un compuesto de acción lenta que Logan había robado de un trabajo farmacéutico años antes de que lo despidieran. Me habría matado en otras 4 a 6 semanas. A veces la gente me pregunta, cuando estoy en el bar de un camping o en la barra de un diner y alguien inicia conversación, si tengo hijos. Siempre les digo que sí, que tengo una hija. Me preguntan cómo está. Digo que está atravesando cosas difíciles. Y lo dejo ahí, porque esto es lo que he aprendido sobre ser padre a los 68 años, con el resto de mi vida delante del parabrisas en lugar de en el espejo retrovisor. Puedes amar a alguien hasta los huesos y aún así tener que dejarlo ir. Puedes perdonar a alguien y aún así alejarte de esa persona. El mundo te dirá que el amor verdadero significa segundas oportunidades infinitas. El mundo se equivoca. A veces, el amor verdadero significa mirar a tu propio hijo a los ojos y decir, te veo. Sé lo que hiciste y no voy a fingir que no lo sé. Porque fingir es lo que hace que los viejos mueran en sus propias cocinas. Pienso mucho en aquel frasco marrón. En todas las veces que Bridget levantó la mano hacia el armario sobre mi frigorífico. En la única vez que no lo hizo. Había una parte de ella, en algún lugar, que no quería hacerlo. Tengo que creer eso, o no podría vivir con lo que ella fue. Pero había una parte más grande de ella que sí lo hizo, 41 veces que captamos en cámara. Dios sabe cuántas antes. Pasé en coche frente a la vieja casa el otoño pasado, de camino por Nueva Inglaterra. La nueva familia tenía un columpio en el patio trasero. Había calabazas en el porche. El arce del jardín delantero había sobrevivido a otra tormenta de hielo. La casa de Idris estaba a oscuras. Estaba visitando a aquella sobrina en Florida, la sobrina real, la que había sido mi coartada. Me quedé unos minutos junto al bordillo, con el motor encendido, y pensé en el hombre que había sido 1 año y medio antes, tocando el timbre de su vecina en bata porque estaba demasiado cansado para ponerse pantalones. Luego metí la marcha y seguí conduciendo. Porque ese hombre ya no está. Murió a cámara lenta en aquella casa. El hombre que salió por el otro lado, el hombre que escribe esta historia para quien necesite escucharla, es otra persona. Alguien que ahora sabe que las personas más peligrosas de tu vida no son los desconocidos que llaman a tu puerta. Son las personas a las que enseñaste a montar en bicicleta. Son las personas cuyos regalos de Navidad envolviste durante 40 años seguidos. Son las personas que aprendieron, sentadas en tu propia mesa de cocina, exactamente cómo tomas el café. Presta atención a tu café, amigo. Presta atención a quien lo sirve.
Y si tus manos empiezan a temblar, y se te empieza a caer el pelo, y la memoria empieza a fallarte, y las personas que te aman siguen diciéndote que solo es la edad, busca a un vecino. Busca a un amigo. Busca a un desconocido si hace falta. Sal de esa casa. Y desde la distancia, con ojos pacientes, un teléfono en silencio y un objetivo lo bastante largo, mira hacia atrás a la vida que has estado viviendo y hazte una sola pregunta. ¿Quién se beneficia cuando tú ya no estás? La respuesta te lo dirá todo. Soy Roland M.C. Caffey. Tengo 68 años. Estoy muy lejos de Riefield, Connecticut, y no voy a volver jamás. La carretera está delante de mí. Las luces del próximo pueblo empiezan a aparecer sobre la colina. Hay un diner esperándome en algún lugar, con una taza de café que voy a servirme yo mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de beberla. He pasado muchas noches largas pensando en lo que ocurrió en aquella casa. Y quiero decirte a qué conclusión he llegado, porque creo que importa. Nada de lo que me ocurrió salió de la nada. Vuelvo una y otra vez a la frase que dije en mi propia cocina hace 3 años, sosteniendo una taza de café que mi esposa muerta había comprado en una feria artesanal. La casa algún día será tuya de todos modos. Yo lo dije como un acto de amor. Logan lo oyó como una línea de meta. Bridget lo oyó como un permiso. Las mismas palabras pueden ser un regalo para un buen corazón y un arma cargada para uno débil. Y cuanto más mayor me hago, más creo que nos debemos a nosotros mismos saber a qué clase de corazón le estamos entregando las cosas antes de entregárselas. Eso no es sospecha. Es sabiduría. Hay una diferencia. También pienso en los 4 días entre el porche de Idris y aquel aeropuerto. Pude haber hecho 100 cosas en esos 4 días. Pude haberme derrumbado. Pude haber suplicado. Pude haberle gritado a mi hija al otro lado de la mesa del comedor. En lugar de eso, me quedé quieto, observé, planeé y comí comida que sabía que me estaba envenenando, porque jugar a largo plazo era el único juego que podía salvarme. Eso no es fuerza de músculos. Es el tipo de fuerza que solo construyes cuando decides, en el peor momento de tu vida, que seguirás siendo la persona que piensa con claridad cuando el humo se disipe. Cualquiera de mi edad que esté leyendo esto, tienes más de esa fuerza dentro de ti de la que crees. La has estado construyendo toda tu vida y simplemente la llamabas de otra manera. Paciencia, terquedad, seguir apareciendo. Como sea que la llamarás, úsala ahora. Y pienso en mi hija, en el perdón. La gente me pregunta si perdono a Bridget, y les digo la verdad, que es sí, como perdona un padre, y también no, como perdona un hombre. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Perdonar no significa volver a entregarle a alguien el frasco. La misericordia sin consecuencias no es más que permitir el daño. Y casi muero enseñándome esa lección. A veces, el amor verdadero tiene el aspecto de una puerta cerrada. Y una puerta cerrada no es crueldad. Es la última cosa honesta que puedes darle a una persona que usó tu bondad como arma. Si hay algo que quiero que te lleves de un desconocido en Internet contándote el peor capítulo de su vida, es esto. Sé una buena persona. Sé una persona que piensa. Sé una persona que piensa. Sé una persona que sigue adelante. Esas 3 cosas no están separadas. Se alimentan entre sí. El día que dejé de ser las 3, empecé a morir. El día que las recuperé en el porche de Idris Cavendish, con una botella de agua sellada en la mano, fue el día en que empecé a vivir de nuevo, a los 68 años. Detrás del volante de una pequeña caravana, rumbo a algún lugar donde todavía no había estado. La carretera sigue delante de mí.